historia, un pueblo heroico en nuestra... Con todos los chicos que van a actuar, son realmente intérpretes de lujo. No se muevan de la sintonía de Videotel. Y también van a seguir Chuncho y Manuel con cosas interesantísimas acerca de los caminos y después el ferrocarril, la primera entradita de lo que tiene que ver con esa historia que fue muy importante no solamente para Jujuy sino para la región. Mensajes de la gente. Estuve en Tucumán el 9 de julio, cayó mal a la gente la presencia del rey. De José Manuel Estrada, termina en 739. Buenas noches, señor Calvetti, es un verdadero placer verlos. Natividad Vázquez, gracias por las 2 horas maravillosas y plenas de conocimientos que nos regalan cada martes, ustedes se lo merecen. Muy bueno el programa, los felicito. José Manuel Estrada, suerte con el espectáculo del sábado, nos vemos. Saludo a Calvetti, familia Suárez y a todos. Yo simplemente estoy acá de decidor. Hola, muy lindo tu programa, felicitaciones, espero que sigan adelante, familia Cejas. Buenas noches, las chicas de la Casa de la Cultura. Queremos saludar a Fernando y agradecerle su participación en la noche de Bohemia. Solo los grandes tienen la humildad, la sencillez de uno de los locutores más grandes. No. Le agradezco, chicas, los elogios, realmente la pasé muy bien. Cody, mostremos la distinción que me dieron, o quien sea allá, la gente de la Casa de la Cultura. Qué viernes hermoso que pasé con Andreita, que me acompañó. Me entregaron esa distinción que realmente es valiosísima para mí, no desde lo material sino obviamente desde lo espiritual. La pasé bárbaro y estoy a las órdenes de ustedes, porque mientras se hace cultura también se hace patria. Muchas gracias, Roxy, muchas gracias a todas las chicas que nos recibieron con tanta amabilidad, con tanta gentileza, con tanta finura, y fundamentalmente las poetas. Y alguien me dijo, no, se dice poetisas, no, ya hace años que se ha modificado y es las poetas, está bien dicho. Así que bueno, muchísimas gracias y lo seguimos escuchando al Chuncho y a Manuelito, porque es muy importante lo que tienen para decir. Sí, recién en el corte charlábamos con el Chuncho sobre una particularidad en lo que es el descubrimiento de la quebrada de Humahuaca, ¿no, Chuncho? Así es. Y este es un dato que en su momento me lo aportó un educador que es el señor Bustamante, que lo tenía sacado de antiguas crónicas que narran la expedición de Diego de Rojas en el 1540, que es la que ingresó por la quebrada de Lules a Tucumán, luego bajó hasta el río Paraná, pero antes de llegar al Paraná topó con el Carcarañá y allí descubrió restos de lo que había sido el fuerte de Gaboto, el fuerte Santi Espíritu. Y allí recibe noticias de que tanto Irala como Ayolas habían continuado hacia el norte y son los fundadores de la Asunción del Paraguay. Luego esa expedición se lanza hacia la Asunción, pero no pueden llegar porque los topan los vados meridionales, los bajos meridionales en Santa Fe, y pasan las de Caín. En la narración en primera persona de la expedición es extraordinaria. Hablan que dormían en los lomos de los caballos, en medio de los pantanos, que tenían que cortar grandes manojos de totora para ponerle debajo de la panza a los animales para que los animales no se hundan en el barro y el agua. Y los zancudos, los distintos bichitos que hay de la naturaleza los volvían locos, razón por la cual en un momento dado tuercen nuevamente hacia el poniente y se dirigen cruzando lo que hoy sería el Chaco, se dirigen nuevamente hacia el lugar por donde habían entrado. Pero a la altura de Chicuana reciben noticias de que habría una entrada que siguiendo al río Lavallén, río San Francisco de hoy, hacia el norte topaban con un ingreso por el área de la quebrada de Senta, donde está el paso de Senta.
habrían ingresado por el Paso de Senta y habrían retomado el camino por la quebrada de Humahuaca, donde se enteran de la lucha que había en ese momento en el Perú entre los hombres de Valdivia y los hombres de Pizarro. De modo tal de que terminan descubriendo y transitando la quebrada de Humahuaca de sur a norte, al revés de lo que pareciese normal que hubiera ocurrido, que era de norte hacia el sur. Es decir, que la quebrada de Humahuaca se descubre de sur a norte. Estas son las noticias que nos llegan a través de la expedición, que ya viene en manos de Heredia, porque han muerto los dos primeros jefes de la expedición. Esto en función de las aventuras que vivía aquella gente en su afán por recorrerlo de punta a cabo a este gran territorio, buscando la ciudad de los Césares, buscando esa ciudad recubierta en oro. Eran unos delirios que tenían en aquel entonces y que los llevaba a matarse yendo hacia lugares en donde, como por ejemplo, parte de esa expedición se dirige hacia el sur, atravesando territorios de la hoy Santiago del Estero, y termina en las Salinas Grandes y mueren de sed la mayoría de los expedicionarios. Esto para que tengamos noción de lo que costó todo aquello. Y bueno, y también tenemos que cuando se trata de encontrar un camino hacia la zona de lo que es el Chaco, precisamente el Chaco Hualamba, en ese momento, uno de los expedicionarios españoles, Martín Ledesma de Valderrama, es el que va a incursionar en todo lo que es el este de lo que hoy es la provincia de Jujuy, y va inclusive a fundar un fuerte, sí, fuerte Ledesma. Ledesma y Valderrama. Va a desaparecer, y hoy podemos decir que el departamento de Ledesma lleva ese nombre precisamente en recordación de este expedicionario que muere precisamente en esta expedición sin poder lograr llegar, porque la idea era abrir un camino por la zona del este, de la zona de la selva, para comunicar. Para comunicarse con todo lo que era también el Alto Perú. También ahí dejemos establecido de que la salida a Ledesma Valderrama empieza siendo por la localidad de Ocloyas y cruzando las vertientes que tienen las serranías hacia el este, que las comunican con esas pampas. Ahora bien, esta necesidad de abrir caminos para ir abarcando el territorio y todo, los llevó a que se aprovechasen mucho de los caminos hechos ya por los nativos, que es el que habló recién el profesor, de estos caminos del Inca. Pero también armaron los propios caminos en función de las necesidades que ellos iban encontrando. A partir de allí y alrededor del 1700 y pico, 1771 70 más o menos, 71, llega a Buenos Aires, procedente de la península ibérica, un revisador de caminos, postas y correos, de apellido Carrió de la Bandera, que viene acompañado de un ayudante que tuvo, que era un tal Bustamante Inca, así llamado, que luego va a dejar escrito un libro con el seudónimo Cóncolo Corvo. El libro lleva por título El Lazarillo de los Ciegos Caminantes. Lazarillo de Ciegos Caminantes, y toma todas las postas, pasa por todas las postas que unían la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de Lima, y claro, las nombra a todas. Viene como encargado de postas y correos. Exactamente. Y precisamente hace un relevamiento de todas las postas, y como vos decías... Y de las distancias y de los inconvenientes que presentaba, el cruce de ríos, el cruce de cañadas, sí. Deja lamentablemente todo. De ese libro que él va a ir redactando, que algunos dicen que inclusive el que lo escribe es su ayudante, sí. Hay una parte que se pierde, y que es precisamente la que continuaría desde Tarija hasta el Perú, ¿sí? Entonces, todo el relato desde el camino, desde Buenos Aires hasta Tarija, está completo. Pero a partir de Tarija hay una parte que no se lo encuentra, está perdido,
y después ya entrando a Perú continúa con el relato del camino y de las postas. Ahí tenemos que tener en cuenta dos situaciones muy importantes. En aquel momento la única forma de comunicarse a la distancia que existía era a través de la correspondencia. Esa correspondencia se giraba a través de los sistemas de correo. Eran carísimos, porque debían ser llevados personalmente por gente que estaba ocupada de este menester. Y para recorrer los caminos, así como en la antigüedad incaica el camino tenía tambos, que eran lugares de parada y de reaprovisionamiento, en el tiempo de la conquista se produjeron las postas, que también eran lugares donde se llegaba, se podía medianamente pasar la noche o el día, se podía remontar el ganado en el que se venía marchando, mulas o caballos, y se continuaba con noticias frescas desde esa posta en adelante. Por ello fueron muy importantes las postas, y en Jujuy hubieron varias. Sí, estaban más o menos cada 4 leguas, o sea, cada legua eran... 5.000 metros. Sí, eran entre 4 y 5 kilómetros, porque había una medida que se llamaba legua de posta, y que eran aproximadamente 4 kilómetros. Ahora, dependía también de los lugares muchas veces, y se establecían entre cada 16, 20, a veces 25 kilómetros una posta. La más conocida que nosotros todavía conservamos en la actualidad es la célebre posta de Hornillos. Por donde pasaron todos los próceres de la independencia, por donde pasó la historia, porque no había otro lugar donde aposentar. Previo a eso tenemos la posta de Guajra, terminando de subir el volcán. Luego de la posta de Guajra acá, por supuesto, tenemos la de Jujuy. Luego a la salida de Jujuy tenemos la posta que está cercana a San Antonio, que se llama La Cabaña, y de allí se atraviesa la quebrada del río Luracatao y se llega a la localidad de La Caldera. Claro, y en la época colonial había 2 caminos que se utilizaban para llegar a Jujuy. Uno era el camino real, y que era el que atravesaba cada una de las ciudades, que venía inclusive... Pasaba por Salta, y desde Salta venía y entraba, como vos decís, por la zona de La Cabaña, San Antonio, y que recién Fernando decía, se entraba y salía por la zona de Cuyaya, siguiendo el camino de los Alisos. Ahí cuando se llegaba a la altura de San Antonio existía la posibilidad de venir hacia la ciudad de Jujuy o de retornar el camino por abajo, pasando por el fuerte de Cobos y saliendo por la cabeza del Buey rumbo a Tucumán. Y desde el fuerte de Cobos venía lo que se llamaba también el camino de postas. Así es. Que es el camino más llano, sí, y que precisamente utilizaban también las carretas. Exactamente. Para traer mercancías y llegar a la ciudad de San Salvador de Jujuy. En esa posta, en la posta de la Ciénaga, es desde donde se dirige al pueblo de Jujuy el general Belgrano cuando está llegando, cuando está arribando en su primer viaje a Jujuy. Claro, y esa ruta pasaba por la zona del Pongo, dicho sea de paso, por acá por Palpalá, Río Blanco, y entraba a Jujuy. Pongo viene de un sistema que tenían de pago de impuestos la autoridad real, en donde había que ponerse casualmente, había que pagar un impuesto para continuar marchando por esa senda. Y existía el fuerte del Pongo, que era la primer línea defensiva de la ciudad, precisamente frente al avance de alguna de las tribus belicosas, digamos, que venían desde la zona de la selva del Chaco. Sobre todo chiriguanos. Exactamente. Muy bien, vamos al corte, más mensajes y luego, por supuesto, una puntita del ferrocarril, así va a ser. Sí. Y ya está el maestro Daniel Bedia calentando motores como corresponde. Así que un poquito de paciencia y no se mueva, por favor. A vos te digo, que no te muevas, a vos. No, a vos no, Codí. Está atrás tuyo, está por allá, unas casas más allá. Bueno, vamos al corte.